En el año 1790, en los áridos confines de la Nueva España, dentro de los muros silenciosos de la hacienda de la Plata Escondida, una joven criada mestiza llamada Sofía encontró el diario de su difunta madre. No era un simple libro de memorias, era un testamento de amor y dolor que guardaba un secreto capaz de destruir a la familia más poderosa de la región y de condenar su propia alma. Durante más de 2 siglos, su historia fue un susurro ahogado por la vergüenza, el poder y el miedo a un escándalo que habría hecho temblar los cimientos de la aristocracia colonial. Nadie supo jamás la verdad sobre la conexión prohibida que la unía al atormentado conde, su amo, hasta que este pequeño libro, hallado en el doble fondo de un baúl de sirvienta, reveló la verdad de una pasión que desafió las leyes de Dios y de los hombres. ¿Cómo pudo un amor, nacido entre la servidumbre y el tormento, atreverse a florecer en una tierra donde la sangre dictaba el destino y el silencio era la única forma de sobrevivir? ¿Qué clase de fuerza puede llevar a 2 almas, separadas por un abismo social infranqueable, a encontrarse en la oscuridad, arriesgando no solo su reputación, sino su propia existencia? La historia de Sofía y el conde no es solo un relato de una pasión prohibida, sino un testimonio desgarrador sobre cómo la dignidad humana puede resistir incluso en las circunstancias más opresivas, y cómo la verdad, por mucho que se intente enterrar, siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque sea a través de las páginas de un viejo diario olvidado por el tiempo. Antes de revelarte lo que estas páginas amarillentas confesaron sobre el verdadero linaje de Sofía y la naturaleza de su vínculo con el conde, tómate un momento, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete a nuestro canal. Lo que estás a punto de descubrir no es solo un secreto familiar, sino una tragedia humana que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, el sacrificio y la lealtad. La verdad que Sofía encontró en ese diario era una carga demasiado pesada para un solo corazón, una revelación que la pondría en un camino sin retorno, enfrentándola a un dilema imposible que cambiaría el destino de todos para siempre. Acompáñanos a desenterrar este secreto. La hacienda de la Plata Escondida era un mundo en sí misma, un microcosmos de opulencia construida sobre cimientos de miseria. Su casa principal, de piedra blanca y balcones de hierro forjado, brillaba bajo el sol implacable de Guanajuato. Pero por dentro, el aire era espeso y estancado. El polvo cubría finos muebles traídos de Europa, y el silencio, profundo y pesado, se adhería a las paredes como una segunda piel. Era la riqueza extraída de las minas de plata, con el sudor y la sangre de cientos de trabajadores indígenas, la que mantenía esta fachada de grandeza. Pero la decadencia era palpable en los corredores vacíos, y en la tristeza que emanaba de cada rincón. Era una prisión dorada, tanto para los amos atrapados en sus propias tradiciones, como para los sirvientes condenados a una vida de invisibilidad. En este universo de contrastes brutales, vivía Sofía Ramírez. Como mestiza, hija de la difunta ama de llaves indígena, y de un padre español desconocido, ocupaba un lugar indefinido en la rígida jerarquía de castas. No era completamente una sirvienta, pero tampoco era reconocida como parte de algo más. Era un fantasma funcional, una sombra que se deslizaba por la casa cumpliendo sus deberes con una eficiencia silenciosa. Su vida era una rutina de trabajo agotador y humillación sutil, una existencia marcada por la resignación. Estaba atada a la hacienda por una deuda de gratitud hacia la familia que la acogió tras la muerte de su madre, un acogimiento que no era más que una forma elegante de servidumbre. Su único tesoro era un secreto, sabía leer, un don que su madre le había legado. El poder en la hacienda no residía en el conde sino en su tía, doña Isabel de Villalobos, una viuda amargada que gobernaba el dominio con mano de hierro. Su crueldad no nacía de la maldad pura, sino de un miedo paralizante a la deshonra y al desorden social. Se aferraba a la pureza de sangre y a las tradiciones como a un clavo ardiendo, convencida de que eran el único dique contra el caos. En Sofía, con su belleza mestiza y su inteligencia observadora, doña Isabel no veía a una criada, sino una anomalía, una amenaza andante para el orden que tan desesperadamente intentaba preservar. Cada gesto de dignidad de Sofía era, para ella, un acto de insurrección que debía ser aplastado antes de que pudiera florecer y contaminar su mundo perfectamente jerarquizado.
Y luego estaba don Alejandro de la Vega, el conde de la Plata, el dueño de todo y de nada. Era un hombre atormentado, una sombra errante en su propia casa, desde la muerte de su esposa y su hijo recién nacido, años atrás. Había ahogado su dolor en alcohol y una profunda apatía, volviéndose ciego y sordo al mundo que lo rodeaba. Al principio, Sofía era para él solo una parte más del mobiliario, un rostro sin nombre entre los muchos que servían en silencio. Estaba tan consumido por su propio sufrimiento que era incapaz de ver el de los demás. Su corazón estaba encerrado bajo capas de duelo y deber, un santuario dedicado a la memoria de su difunta esposa, un lugar al que nadie, y menos una criada, tendría jamás acceso. Así transcurrían los días en la hacienda de la Plata escondida, en una paz frágil y opresiva, cargada de penas no dichas y tensiones a punto de estallar. El miedo era la moneda de cambio entre los sirvientes, que susurraban en las cocinas y temían la ira impredecible de doña Isabel, y la crueldad del capataz. Sofía navegaba este mundo con la cabeza gacha pero los ojos abiertos, aprendiendo a sobrevivir en el único hogar que había conocido. Su único aliado era Tadeo, el viejo jefe de los establos, quien la protegía con un afecto paternal y silencioso. Pero esa calma tensa, esa monotonía de servidumbre y dolor, estaba a punto de romperse. Un descubrimiento en un viejo baúl la obligaría a levantar la vista y enfrentar la verdad de su origen. En el año 1790, en los áridos confines de la Nueva España, dentro de los muros silenciosos de la hacienda de la Plata escondida, una joven criada mestiza llamada Sofía encontró el diario de su difunta madre. No era un simple libro de memorias, era un testamento de amor y dolor que guardaba un secreto capaz de destruir a la familia más poderosa de la región y de condenar su propia alma. Durante más de 2 siglos, su historia fue un susurro ahogado por la vergüenza, el poder y el miedo a un escándalo que habría hecho temblar los cimientos de la aristocracia colonial. Nadie supo jamás la verdad sobre la conexión prohibida que la unía al atormentado conde, su amo. Hasta que este pequeño libro, hallado en el doble fondo de un baúl de sirvienta, reveló la verdad de una pasión que desafió las leyes de Dios y de los hombres. ¿Cómo pudo un amor, nacido entre la servidumbre y el tormento, atreverse a florecer en una tierra donde la sangre dictaba el destino y el silencio era la única forma de sobrevivir? ¿Qué clase de fuerza puede llevar a 2 almas, separadas por un abismo social infranqueable, a encontrarse en la oscuridad, arriesgando no solo su reputación, sino su propia existencia? La historia de Sofía y el conde no es solo un relato de una pasión prohibida, sino un testimonio desgarrador sobre cómo la dignidad humana puede resistir incluso en las circunstancias más opresivas, y cómo la verdad, por mucho que se intente enterrar, siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque sea a través de las páginas de un viejo diario olvidado por el tiempo. Antes de revelarte lo que estas páginas amarillentas confesaron sobre el verdadero linaje de Sofía y la naturaleza de su vínculo con el conde, tómate un momento, comenta desde dónde nos estás viendo, y suscríbete a nuestro canal. Lo que estás a punto de descubrir no es solo un secreto familiar, sino una tragedia humana que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, el sacrificio y la lealtad. La verdad que Sofía encontró en ese diario era una carga demasiado pesada para un solo corazón, una revelación que la pondría en un camino sin retorno, enfrentándola a un dilema imposible que cambiaría el destino de todos para siempre. Acompáñanos a desenterrar este secreto. La vida de Sofía Ramírez, a sus 20 años, era un ritual de silencios y sombras. Despertaba antes de que el primer rayo de sol tocara las cumbres áridas de Guanajuato. Con el frío de la piedra calando sus huesos, su jornada transcurría entre el vapor de la lavandería, el peso de las bandejas de plata, y el olor a cera y polvo de los interminables pasillos. Como mestiza, hija de la difunta ama de llaves y de un padre español ausente, habitaba un limbo social, invisible para los amos, pero observada con recelo por los demás sirvientes. Su único refugio era la biblioteca abandonada, donde, a la luz temblorosa de una vela robada, devoraba los libros que su madre le enseñó a leer en secreto. Soñaba no con riquezas, sino con la simple dignidad de caminar bajo el sol sin tener que bajar la mirada. La hacienda de la Plata escondida era un mundo en sí misma, un microcosmos de opulencia construida sobre cimientos de miseria. Su casa principal,
de piedra blanca y balcones de hierro forjado, brillaba bajo el sol implacable, pero por dentro, el aire era espeso y estancado. El polvo cubría finos muebles traídos de Europa, y el silencio, profundo y pesado, se adhería a las paredes como una segunda piel. Era la riqueza extraída de las minas de plata, con el sudor y la sangre de cientos de trabajadores indígenas, la que mantenía esta fachada de grandeza. Pero la decadencia era palpable en los corredores vacíos, y en la tristeza que emanaba de cada rincón. Era una prisión dorada, tanto para los amos atrapados en sus propias tradiciones como para los sirvientes condenados a una vida de invisibilidad. El poder en la hacienda no residía en el conde, sino en su tía, doña Isabel de Villalobos, una viuda amargada que gobernaba el dominio con mano de hierro. Su crueldad no nacía de la maldad pura, sino de un miedo paralizante a la deshonra y al desorden social. Se aferraba a la pureza de sangre y a las tradiciones, como a un clavo ardiendo, convencida de que eran el único dique contra el caos. En Sofía, con su belleza mestiza y su inteligencia observadora, doña Isabel no veía una criada, sino una anomalía, una amenaza andante para el orden que tan desesperadamente intentaba preservar. Cada gesto de dignidad de Sofía era, para ella, un acto de insurrección que debía ser aplastado antes de que pudiera florecer y contaminar su mundo perfectamente jerarquizado. Y luego estaba don Alejandro de la Vega, el conde de la Plata, el dueño de todo y de nada. Era un hombre atormentado, una sombra errante en su propia casa desde la trágica muerte de su esposa y su hijo recién nacido, años atrás. Había ahogado su dolor en alcohol y una profunda apatía, volviéndose ciego y sordo al mundo que lo rodeaba. Al principio, Sofía era para él solo una parte más del mobiliario. Un rostro sin nombre entre los muchos que servían en silencio. Estaba tan consumido por su propio sufrimiento, que era incapaz de ver el de los demás. Su corazón estaba encerrado bajo capas de duelo y deber. Un santuario dedicado a la memoria de su difunta esposa, un lugar al que nadie, y menos una criada, tendría jamás acceso. Aquella tarde de finales de la estación seca, un viento caliente barría el polvo de los patios, prometiendo una tormenta que no llegaba. Sofía, cumpliendo órdenes de doña Isabel, vaciaba el viejo baúl de su madre, un último vestigio de la única persona que la había amado. Cada objeto que sacaba, un chal gastado, un rosario de madera, una cinta descolorida, era una punzada en el corazón. Era una tarde como cualquier otra, llena de una melancolía silenciosa y resignada. No podía saber que ese acto, esa dolorosa despedida de los recuerdos de su madre, estaba a punto de desenterrar un secreto que cambiaría no solo su destino, sino el de toda la estirpe de los de la Vega. La paz opresiva de la hacienda estaba a punto de hacerse añicos. El descubrimiento fue una herida silenciosa, una que sangraba hacia adentro. Con cada palabra que descifraba en el diario de su madre, el mundo de Sofía se desmoronaba. La caligrafía temblorosa de Elena no dejaba lugar a dudas. Ella, Sofía, era hija del difunto conde. El padre de don Alejandro. Su amo. Su atormentado y melancólico amo. Era, ante los ojos de Dios y de los hombres, su medio hermano. El conocimiento cayó sobre ella, no como una revelación de nobleza, sino como una condena. Cada gesto de bondad inadvertida de Alejandro, cada mirada perdida que él le dirigía, ahora se sentía como una brasa ardiente sobre su piel. El amor incipiente que sentía, una admiración silenciosa y profunda, se transformó en un instante en un pecado monstruoso, una vergüenza que debía enterrar en lo más profundo de su alma. A pesar de su tormento interno, el destino, con una crueldad irónica, parecía conspirar para unirlos. Don Alejandro, perdido en el laberinto de su propio duelo, comenzó a encontrar un extraño consuelo en la presencia de Sofía. No era su belleza lo que lo atraía, sino su quietud, la dignidad con la que soportaba su existencia invisible. Empezó a buscarla con pretextos, pidiéndole que le leyera en la biblioteca abandonada, su voz grave resonando entre los volúmenes polvorientos. Para Sofía, esas horas eran una tortura exquisita. Estar cerca de él, compartir el mundo de las palabras que ambos amaban, era un atisbo del cielo.
pero cada sílaba que ella leía en voz alta era un recordatorio del secreto infernal que la consumía, un secreto que convertía esa intimidad en una transgresión. Doña Isabel no era ciega. Con la aguda percepción de una matriarca que protege su linaje, notó el cambio en la atmósfera de la hacienda. Observaba la forma en que la mirada de su sobrino se suavizaba cuando Sofía entraba en una habitación, y veía en ello no el consuelo de un alma herida, sino el peligroso germen de un escándalo. Su desprecio por la joven mestiza, antes una corriente subterránea de la vida en la casa, se convirtió en un torrente de crueldad manifiesta. Las tareas de Sofía se volvieron insoportables, los castigos por errores imaginarios, más frecuentes y humillantes. Doña Isabel buscaba quebrar su espíritu, erradicar esa silenciosa fortaleza que, a sus ojos, era una forma de insolencia. Quería reducirla a lo que creía que era, una simple sirvienta, indigna e invisible. La humillación alcanzó su punto culminante durante una cena con un poderoso obispo y otros nobles de la región. Un broche de esmeraldas, una reliquia familiar, desapareció del tocador de doña Isabel. Sin una pizca de evidencia, pero con la certeza de su prejuicio, arrastró a Sofía al centro del gran comedor. Ante las miradas frías y curiosas de los invitados, la acusó de ladrona. Las palabras sangre impura, ambición de mestiza, ingratitud, resonaron en el silencio opresivo del salón. Sofía permaneció inmóvil, su rostro una máscara de calma que ocultaba la tormenta de vergüenza y rabia que sentía. Era la máxima expresión de su impotencia, su honor, su integridad, no valían nada frente a la palabra de su ama. Su condena estaba sellada antes de poder pronunciar una sola palabra. Justo cuando el capataz se adelantaba para llevársela, una voz rompió el tenso silencio. Era don Alejandro. Poniéndose de pie con una lentitud deliberada, su figura proyectando una larga sombra a la luz de los candelabros, defendió a Sofía. Su voz, aunque teñida de vino y dolor, no vaciló. Habló de su honestidad, de su carácter intachable, y su mirada desafiante se posó sobre cada uno de los invitados, silenciando sus murmullos. El broche fue encontrado más tarde, caído detrás de un mueble. Pero el acto ya estaba hecho. Al defender a una criada contra su propia tía y su clase, Alejandro había trazado una línea de batalla invisible. Para Sofía, ese gesto fue un salvavidas en un mar de desesperación. Pero también, la confirmación aterradora de que su conexión era ya demasiado visible para ser ignorada. El incidente la convirtió en una paria dentro de la casa. Doña Isabel, públicamente desafiada, canalizó su furia en un ostracismo calculado. Prohibió a los demás sirvientes hablar con Sofía, aislándola en una burbuja de silencio y resentimiento. Los pasillos de la hacienda se llenaron de susurros venenosos. Decían que había embrujado al conde, que usaba artes oscuras aprendidas de su madre indígena para ascender. Sofía soportó la soledad como una penitencia. Cada noche, se arrodillaba y rezaba por el alma del hombre que la había defendido, su hermano, pidiendo a Dios que le concediera la fuerza para odiarlo, porque su amabilidad, su protección, eran un tormento mucho mayor que la crueldad de todos los demás, una tortura que alimentaba los sentimientos que estaba tan desesperada por matar. En su angustia, buscó la guía del padre Miguel, el anciano sacerdote de la capilla, sin revelar la verdad del diario. Le confesó entre lágrimas que albergaba un amor imposible, un sentimiento que sentía como una mancha en su alma. El padre, que había conocido bien a su madre Elena, la escuchó con una tristeza infinita en sus ojos. Él sabía más de lo que dejaba ver, pero estaba atado por promesas hechas a los muertos y a los vivos. Le ofreció consuelos vagos, hablándole de la misericordia de Dios y de los caminos misteriosos de la providencia. Sus palabras, en lugar de aliviarla, solo magnificaron su sensación de abandono. Ni siquiera el representante de Dios en la tierra podía ofrecerle una salida a su laberinto de culpa y deseo prohibido. Para cortar de raíz el problema, doña Isabel urdió un plan definitivo. Anunció, con gran fanfarria, el compromiso de don Alejandro con doña Jimena, la joven y hermosa hija de un acaudalado terrateniente de la capital. Era una alianza perfecta en términos de sangre, fortuna y poder. La noticia fue un golpe sordo y devastador para Sofía. Una parte de ella sintió un alivio perverso.
El compromiso creaba una barrera infranqueable, forzando una distancia que ella misma era incapaz de imponer. Pero la agonía que se apoderó de su pecho, la imagen de él perteneciendo a otra mujer, le reveló la aterradora e innegable verdad de sus propios sentimientos. No era admiración, no era gratitud, era amor, un amor tan profundo como imposible, y ahora, doblemente condenado. La noticia del compromiso, lejos de someter a Alejandro, lo empujó al borde del abismo. En una confrontación furiosa, acusó a su tía de intentar vender su alma como si fuera una res más de la hacienda. Montó a caballo, y se perdió en el desierto, buscando en la velocidad y el peligro, un escape a su jaula dorada. Viendo su control desvanecerse, doña Isabel decidió erradicar la causa de la rebelión de su sobrino. Con una frialdad calculadora, le informó a Sofía que había sido prometida en matrimonio al capataz, un hombre brutal y lascivo. Era una sentencia, no una propuesta. Una vida de servidumbre bajo el techo de un hombre cruel, un castigo diseñado para aplastarla por completo y borrarla del mundo de don Alejandro para siempre. Atrapada. Esa era la única palabra que describía su existencia. Su futuro era una celda oscura con el capataz como carcelero, su corazón se desgarraba por un amor que creía un pecado mortal, y su alma estaba encadenada por el secreto de su sangre. Se refugió en la soledad de su minúscula habitación, el diario de su madre apretado contra su pecho como si fuera un escudo y un ancla. Las paredes de la hacienda, que habían sido todo su mundo, ahora se sentían como las de una tumba. No había salida, no había esperanza, solo el eco de una vida que nunca podría tener, y el silencio aplastante de su propio dolor. Si alguna vez has sentido el peso de un secreto que amenaza con consumirte, o el dolor de un amor que el mundo insiste en llamar imposible, deja tu like y suscríbete al canal. Lo que Sofía está a punto de hacer, cambiará no solo su destino, sino la forma en que entiendes el verdadero significado del coraje. La cena en honor al obispo visitante se desarrolló en una atmósfera de opulencia forzada, cada plato servido con una precisión que apenas ocultaba la tensión vibrante en el aire. Sofía se movía entre las sombras del gran comedor, una autómata entrenada para ser invisible, pero sentía el peso de la mirada de doña Isabel como un hierro al rojo vivo sobre su nuca. Don Alejandro, sentado a la cabecera, bebía más de lo debido, su silencio un acto de rebelión pasiva contra la farsa orquestada por su tía. El aire, espeso con el aroma de las especias y la cera de las velas, estaba cargado de un presagio, como la calma sofocante que precede a la tormenta más violenta. Todos los presentes, desde el noble más encumbrado hasta el sirviente más humilde, intuían que esa noche no era una celebración, sino un tribunal. Entonces, con un movimiento teatral, doña Isabel se puso en pie. El tintineo de su copa contra el plato fue suficiente para acallar hasta el último murmullo. Sus ojos, dos esquirlas de hielo, no se apartaron de Sofía mientras comenzaba su discurso. Habló de la herencia, del honor de un apellido forjado en la conquista y la fe, y de cómo la sangre pura era el único baluarte contra la decadencia. Sus palabras eran un veneno envuelto en seda, cada frase una alusión velada a la impureza, a las serpientes que se crían en el seno de la familia, calentadas por una caridad mal entendida. Los invitados intercambiaban miradas incómodas, comprendiendo que estaban a punto de presenciar no una reprimenda, sino una ejecución social. La humillación de Sofía estaba siendo servida como el plato final. La estocada fue directa y brutal. Doña Isabel sacó una carta amarillenta de su corpiño, sosteniéndola en alto como un veredicto. Esta es la confesión de Elena Ramírez, anunció con voz triunfal, la prueba de que esta criatura lleva la sangre bastarda de mi difunto hermano. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Pero no se detuvo ahí. Su dedo acusador señaló primero a Sofía, inmóvil junto a una columna, y luego a su sobrino. Y ahora, en su arrogancia, esta mestiza ha seducido a su propio hermano, manchando esta casa con el pecado del incesto. La acusación, monstruosa e irrevocable, cayó como una guillotina en el silencio sepulcral. Para Sofía, el suelo desapareció bajo sus pies. El mundo entero se había convertido en el eco de esa palabra, incesto. Justo cuando el obispo abría la boca para pronunciar una condena que los destruiría para siempre, una voz frágil pero inquebrantable cortó el aire. «Usted miente, señora.
Todos se giraron hacia la esquina oscura de la capilla contigua, de donde salió el padre Miguel, apoyándose pesadamente en su báculo. Sus ojos, normalmente nublados por la edad, ardían con una luz febril. Usted habla desde la ignorancia y la malicia. He guardado un secreto por 20 años, un juramento hecho a una mujer moribunda. Pero Dios no me perdonaría si permito que esta mentira destruya a 2 almas inocentes. El sacerdote caminó lentamente hacia el centro de la sala, y el poder que emanaba de su frágil figura silenció a todos. La verdad, por tanto tiempo enterrada, estaba a punto de resucitar. Con la atención de todo el salón sobre él, el padre Miguel reveló la primera capa del secreto. Contó la historia de un matrimonio noble sin hijos, del dolor silencioso del viejo conde al saberse estéril, una vergüenza que habría destruido su reputación y su linaje. Habló de la lealtad inquebrantable de Elena, el ama de llaves, que amaba a su señor no como un sirviente a un amo, sino como un alma a otra. Describió el pacto desesperado que hicieron, un sacrificio para asegurar la continuidad de la casa. Elena encontraría la manera de concebir un heredero que el conde pudiera reclamar como propio. La revelación fue un terremoto que sacudió los cimientos mismos de la familia de la Vega, exponiendo que su honor se basaba en una mentira piadosa. La confesión del sacerdote continuó, cada palabra despojando a la mentira de su poder. Reveló que el padre biológico de Sofía no era el conde, sino un joven noble portugués que visitó la hacienda y partió sin saber que había dejado una semilla. Elena había cumplido su promesa, pero el destino quiso que el conde muriera antes de poder reconocer a la niña, y entonces, el padre Miguel miró directamente a Alejandro y a Sofía, y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. El secreto que Elena te hizo jurar que guardarías, el que te ha atormentado, era para proteger el honor del hombre que la crió, no para revelar un lazo de sangre. Sofía no es la hija del conde, ella no es tu hermana, Alejandro. La verdad pura y liberadora, finalmente había sido dicha. El mundo de doña Isabel se hizo añicos en un instante, su rostro pasó de la incredulidad a la furia, y finalmente a una máscara vacía de derrota. Su arma más poderosa, el secreto y la vergüenza, se había desintegrado en sus manos, revelándola no como la guardiana del honor, sino como una carcelera cruel y mezquina. El obispo la miraba con una desaprobación gélida, los nobles susurraban entre sí, y el poder que había ejercido con mano de hierro sobre la hacienda se evaporó como el humo. Fue expuesta públicamente, su malicia desnuda ante el mismo mundo que tanto se había esforzado por impresionar. En su intento por destruir a Sofía, se había destruido a sí misma, condenada a vivir con el eco de su propia humillación. La onda expansiva de la verdad recorrió la sala, provocando una cascada de reacciones. Entre los sirvientes que observaban desde las puertas, el miedo dio paso a lágrimas de alivio. Vieron en la vindicación de Sofía una pequeña victoria propia, una grieta en el muro de opresión que los aprisionaba. Tadeo, el viejo jefe de los establos, se quitó el sombrero y susurró una oración de gracias, sus ojos brillando de orgullo por la niña que siempre había protegido. Los nobles, por su parte, devoraban el escándalo, la caída de una de las familias más orgullosas de la Nueva España, convertida en el entretenimiento de la noche. La tragedia de la Casa de la Vega era ahora un chisme que viajaría hasta la capital, una mancha imborrable en su ilustre historia. Sofía, que se había preparado para la condena, se encontró de repente flotando en un mar de incredulidad. Las lágrimas que corrían por sus mejillas ya no eran de vergüenza, sino de una liberación tan abrumadora que apenas podía respirar. El peso que había cargado en su alma, la culpa monstruosa de un amor que creía pecaminoso, se desvaneció. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Él no la miraba con horror, sino con una asombrosa claridad. La verdad no los había separado, los había liberado. En su mirada ella no vio a un hermano, ni a un amo, sino a un hombre que la veía, por primera vez, tal y como era. Un hombre cuyo corazón, al igual que el suyo, era finalmente libre para amar. Alejandro está de pie, el salón en silencio, Sofía llorando de alivio. La barrera que los separaba, la mentira que los torturaba, ha sido demolida para siempre. Ahora, solo queda la verdad de lo que sienten, expuesta ante un mundo
que los juzgará de todas formas. Antes de revelarte la decisión que tomó Alejandro en ese instante, una decisión que sellaría su destino, y el de Sofía para siempre. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo que estás a punto de presenciar es el momento más poderoso de esta historia. Un acto de amor que desafió todas las convenciones de su tiempo. Ignorando los jadeos de los invitados y la mirada fulminante de su tía, don Alejandro cruzó el salón. Cada paso era deliberado, un adiós a su antiguo mundo, a su nombre, a sus deberes. No se detuvo hasta llegar a Sofía, que seguía paralizada por la emoción. Ante el obispo, ante toda la nobleza de la región, tomó su mano. No fue el gesto condescendiente de un amo, sino el de un igual, el de un hombre, que ha encontrado su ancla en medio de la tormenta. Tu sufrimiento ha terminado, dijo, su voz resonando con una certeza que nadie le había oído en años. Y nuestra vida, la verdadera, apenas comienza. No era una promesa, era una declaración. Un nuevo mundo, su mundo, acababa de nacer en las ruinas del antiguo. Y en ese momento, bajo los candelabros del gran comedor, las murallas invisibles que habían separado a amos de siervos, a españoles de mestizos, durante siglos, comenzaron a resquebrajarse. No se derrumbaron por completo, no esa noche, pero la primera piedra había sido arrojada con una fuerza inusitada. El escándalo sería monumental, el precio a pagar, altísimo. Pero por primera vez en la historia de la Hacienda de la Plata Escondida, el amor había demostrado ser más poderoso que la sangre, y la dignidad, un tesoro más valioso que todo el oro y la plata extraídos de las entrañas de la tierra. Y nadie, absolutamente nadie de los que lo presenciaron, olvidaría jamás el nombre de la criada silenciosa, que con su coraje, lo había cambiado todo. El silencio que siguió a la declaración de Alejandro fue más atronador que cualquier grito. Los nobles, congelados en sus asientos, se convirtieron en estatuas de seda y brocado, testigos mudos de la demolición de su mundo. Doña Isabel, con el rostro descompuesto en una máscara de odio impotente, vio cómo su sobrino, el último pilar de su orgullo, elegía a una mestiza sobre su linaje. Alejandro no esperó una respuesta. Con la mano de Sofía firmemente en la suya, la guió fuera del gran comedor, dejando atrás los susurros, las miradas de escándalo y el hedor a hipocresía. Cada paso que daban sobre el mármol frío era un adiós definitivo. No solo a la hacienda, sino a la vida que habían conocido. Estaban cruzando un umbral hacia un territorio desconocido, armados únicamente con una verdad liberadora y el coraje de su amor. La libertad, como pronto descubrirían, tenía un precio exorbitante. Alejandro comprendió de inmediato que su permanencia en la Nueva España era insostenible. El escándalo los perseguiría como una jauría, envenenando cada aspecto de su existencia. Con una determinación que nadie le había visto en años, tomó la decisión más radical de todas: desmantelar su herencia. Puso a la venta la Hacienda de la Plata Escondida, las minas que habían financiado generaciones de opulencia, las vastas extensiones de tierra que llevaban su apellido. Fue un acto de renuncia total, un sacrificio doloroso pero necesario. Estaba despojándose de su identidad como conde para poder construir una nueva, no como don Alejandro de la Vega, sino simplemente como Alejandro, el hombre que amaba a Sofía. Estaba cambiando un reino de plata por un mundo junto a ella. El destino de doña Isabel fue una tragedia silenciosa, una ironía cruel forjada por sus propias manos. Despojada de su autoridad, y abandonada por la sociedad, que tanto se había esforzado en complacer, se consumió en su propia amargura. Se negó a abandonar la hacienda, incluso después de que fuera vendida a una familia de nuevos ricos de la capital, y vivió sus últimos años como una sombra en el ala de invitados, una reliquia de un poder extinto. Los sirvientes, a quienes había gobernado con miedo, ahora la miraban con una mezcla de lástima y desdén. Su final no fue una muerte dramática, sino un lento desvanecerse en la irrelevancia, rodeada por los fantasmas de un honor que ella misma había corrompido en su desesperada búsqueda por preservarlo. Su castigo fue convertirse en aquello que más temía, una olvidada. El viaje a través del Atlántico fue una purificación. Para Sofía, que nunca había visto más allá de las montañas que rodeaban la hacienda,
El océano era una revelación, una extensión infinita de libertad. Durante la travesía, Alejandro le leía poesía y le enseñaba historia, no como un amo a una sirvienta, sino como un amante a su compañera. Noche tras noche, bajo un manto de estrellas que no conocían castas ni linajes, hablaban de sus miedos, de sus sueños y del futuro que construirían juntos. El aire salado del mar parecía limpiar las cicatrices de sus almas, lavando los últimos vestigios de culpa y vergüenza. Cuando finalmente avistaron las costas de Portugal, no eran los mismos dos seres rotos que habían huido de la Nueva España. Eran dos mitades de un todo, renacidos y listos para empezar de nuevo. Se establecieron en una modesta pero hermosa quinta en el Valle del Duero. Era un mundo de colinas verdes y viñedos bañados por el sol, un estar contraste con la aridez de Guanajuato. Allí, lejos de las miradas juzgadoras de la sociedad colonial, su amor pudo finalmente florecer sin miedo. Alejandro usó parte de su fortuna para asegurar que Sofía tuviera un nombre y una dote, no para complacer a un mundo que habían dejado atrás, sino para darle la seguridad y el respeto que siempre le habían negado. La casa se llenó de risas, de música y sobre todo de libros. La biblioteca, con sus ventanas abiertas a los viñedos, se convirtió en el corazón de su nuevo hogar, un santuario donde el conocimiento y el afecto fluían libremente, un testimonio de la vida que habían elegido construir. La transformación de Sofía fue la prueba más grande de su victoria. La criada silenciosa, que caminaba con la cabeza gacha, dio paso a una mujer de una elegancia serena y una confianza tranquila. Aprendió a administrar la quinta junto a Alejandro, su inteligencia natural finalmente aplicada a algo más que la supervivencia. Su voz, antes un susurro temeroso, se volvió clara y melódica, ya fuera leyendo a Camões en voz alta, o debatiendo ideas con su esposo. Encontró una alegría profunda en las cosas simples, el calor del sol en su piel, el sabor del vino de sus propias uvas, la libertad de caminar por sus tierras sin pedir permiso a nadie. Por primera vez en su vida, no era definida por su sangre o su posición, sino por el contenido de su alma y la fuerza de su corazón. Alejandro, a su vez, encontró la redención que tanto había anhelado. El fantasma del conde atormentado, ahogado en vino y autocompasión, desapareció para siempre. En su lugar, emergió un hombre, que encontraba un propósito profundo en la felicidad de Sofía. El amor que sentía por ella lo sanó, llenando el vacío que la tragedia había dejado en su corazón. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en las minas de plata, sino en compartir un silencio cómodo al final del día, en ver la admiración en los ojos de la mujer que lo había salvado de sí mismo. Juntos crearon un refugio, un pequeño paraíso personal, donde el pasado podía ser recordado sin dolor, y el futuro era una promesa de paz compartida. Una vida sencilla pero extraordinariamente plena. Sin embargo, su felicidad llevaba consigo una nota perpetua de melancolía. Eran exiliados del corazón, y aunque habían construido un hogar, nunca dejaron de sentir la punzada de la nostalgia por la tierra que los vio nacer. Las cartas ocasionales del padre Miguel o de Tadeo eran un vínculo agridulce con un mundo al que jamás podrían regresar. Habían ganado su amor y su libertad. Pero el precio fue la renuncia a sus raíces, a los olores, los sabores y los sonidos de su patria. Esta tristeza silenciosa no disminuía su amor, sino que le daba una profundidad mayor. Un recordatorio constante del inmenso valor de lo que habían arriesgado y construido juntos. Un amor forjado no solo en la pasión, sino también en el sacrificio compartido. En la Nueva España, su historia se convirtió en leyenda. Entre los sirvientes, los mineros y los campesinos, el cuento de la criada mestiza y el conde que renunció a todo por ella, se transmitía en susurros alrededor de las hogueras. Se convirtió en un mito de resistencia, una prueba de que los muros de la opresión, aunque altos y gruesos, no eran impenetrables. Su amor se transformó en un símbolo de esperanza, una pequeña llama, que afirmaba que la dignidad no podía ser extinguida por la tiranía de la sangre o la fortuna. Sin saberlo, Sofía y Alejandro habían dejado atrás un legado mucho más poderoso que cualquier título nobiliario. La creencia de que incluso el alma más humilde tiene derecho a luchar por su propia felicidad.
La prueba de esta historia no reside solo en los registros de venta de una antigua hacienda o en los anales de un escándalo olvidado por la aristocracia. Reside en un segundo diario, uno con una caligrafía firme y elegante, hallado casi 2 siglos después, en el fondo de un baúl en aquella quinta portuguesa. Era el diario de Sofía. En sus páginas, no solo confirmó la historia de su madre, sino que narró su vida con Alejandro, sus alegrías, sus tristezas y la paz profunda que encontraron. Este testimonio, escrito por una mano que una vez fue forzada a la invisibilidad, es el eco final de su voz. Un puente a través del tiempo que nos permite no solo conocer su historia, sino sentir la verdad inquebrantable de su amor. Si crees que ninguna historia de amor verdadero debe ser olvidada, que ninguna voz silenciada por la injusticia debe permanecer en la oscuridad, comparte este video con alguien especial. Tu gesto ayuda a que estos relatos rescatados del polvo del tiempo sigan viviendo y respirando. Y suscríbete a nuestro canal para conocer más destinos que el mundo intentó borrar, pero cuyas historias se negaron a permanecer en silencio. Hay innumerables almas como Sofía esperando a que su verdad sea contada, y es nuestro honor y nuestro deber traerlas de vuelta a la luz, donde siempre debieron haber estado. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del pasado. Porque al final, la historia de Sofía y Alejandro nos enseña una lección que trasciende épocas y fronteras. Nos demuestra que el linaje no define el valor de una persona, y que la verdadera nobleza no se hereda a través de un título, sino que se forja en la valentía de un corazón que se atreve a amar sin condiciones. Nos recuerda que incluso en las circunstancias más oscuras, la dignidad es una fortaleza interior que nadie puede arrebatarnos, y que el amor, cuando es auténtico, tiene el poder no solo de sanar 2 almas, sino de desafiar a un imperio entero, y reclamar su propio lugar en la mar, su propio lugar en la eternidad. Un viento seco y febril cargado con el polvo de la tierra agrietada y el presagio de la muerte, comenzó a soplar desde las sierras. Trajo consigo una enfermedad que no distinguía entre amos y siervos, una fiebre que ardía en las venas y nublaba la mente. La hacienda de la Plata Escondida, ya una prisión de silencios, se convirtió en una fortaleza contra la plaga. Las puertas se atrancaron, las ventanas se sellaron, y el olor a hierbas quemadas para purificar el aire se mezcló con el hedor del miedo. La vida, ya de por sí frágil, se suspendió en un hilo tenso, y cada tos, cada escalofrío, era recibido con una mirada de sospecha. La epidemia era un enemigo invisible que ponía a prueba la delgada capa de civilización que cubría la brutalidad de aquel mundo. En el corazón de esta fortaleza sitiada, el conde don Alejandro de la Vega sucumbió. Su cuerpo, debilitado por años de duelo y alcohol, no tuvo defensas contra el asalto de la fiebre. Se derrumbó en la biblioteca, su refugio, rodeado de los libros que ya no podía leer. Doña Isabel reaccionó con una eficiencia gélida, ordenando que lo aislaran en sus aposentos, no por preocupación, sino por una pragmática contención de daños. Para ella su sobrino ya no era un hombre, sino un foco de infección que amenazaba la supervivencia de la casa. Los médicos, impotentes, movían la cabeza con gravedad, susurrando sobre sangrías y rezos, abandonándolo a su suerte y a la voluntad de un Dios que parecía haberse olvidado de la hacienda. Fue en ese momento de abandono cuando Sofía tomó la decisión que redefiniría su existencia. La sumisión que había sido su armadura y su jaula, se hizo añicos ante la imagen de Alejandro yaciendo solo, consumido por el fuego de la enfermedad. En su mente, resonaron las enseñanzas de su madre, los secretos de las hierbas del monte que curaban fiebres y aliviaban dolores. Desafiar a doña Isabel significaba un castigo seguro, quizás incluso ser arrojada a los caminos. Pero dejarlo morir era una traición a algo más profundo, a ese vínculo inconfesable que la ataba a él. Por primera vez en su vida, el instinto de protegerlo fue más fuerte que su miedo a las consecuencias. El amor, aunque lo creyera un pecado, la impulsó a la rebelión. Al amparo de la noche, se deslizó por los pasillos silenciosos como una sombra. La puerta de los aposentos del conde no tenía cerrojo, pues nadie se atrevía a entrar. Lo encontró en un estado lamentable, su piel ardiendo, sus labios agrietados, perdido en un mar de delirios.
No había rastro del amo distante y atormentado, solo un hombre vulnerable en las garras de la muerte. Con una determinación feroz, Sofía se arremangó y comenzó su labor. Barricó la puerta desde adentro con un pesado sillón, sellando su destino junto al de él. Afuera quedaba el mundo de las reglas y las castas. Dentro de esa habitación, solo existían un hombre enfermo y la mujer que se negaba a dejarlo partir. Los días y las noches se fundieron en un ritual febril de cuidados. Sofía aplicaba paños fríos en su frente, le obligaba a beber las amargas infusiones que preparaba con las hierbas que Tadeo le pasaba por la ventana. Le hablaba en susurros contándole historias de su madre, leyéndole fragmentos de los libros que él amaba, su voz una hebra de calma en la tormenta de su delirio. Era una intimidad forzada y peligrosa, una inversión total del orden establecido. Ella, la sirvienta invisible, se había convertido en su única guardiana, su única ancla a la vida. Cada roce de sus manos al cuidarlo era una transgresión que la hacía temblar, una caricia prohibida que alimentaba su amor y su culpa a partes iguales. En su delirio, las defensas de Alejandro se derrumbaron. Hablaba con los fantasmas de su pasado, llamando a su difunta esposa, a su hijo perdido, revelando las profundidades de un dolor que nunca había compartido con nadie. Sofía se convirtió en la depositaria silenciosa de sus secretos más oscuros, de sus miedos más profundos. Escuchaba su alma desnuda, y su amor, antes una mezcla de admiración y compasión, se transformó en una comprensión total y absoluta de su ser. Ya no lo veía como un conde, ni siquiera como su hermano prohibido, sino como un alma gemela en el sufrimiento. Su tormento se convirtió en el suyo, y su lucha por la vida, en la única misión que importaba. La tensión en la hacienda crecía con cada día que pasaba. La ausencia de Sofía no pasó desapercibida. Doña Isabel, creyendo que había huido por miedo a la enfermedad, se sintió satisfecha. Pero Tadeo, que conocía la verdad, cubría sus huellas, desviando las sospechas y asegurándose de que nadie se acercara a los aposentos del conde. La habitación se convirtió en una isla, un mundo aparte donde las leyes de la hacienda no aplicaban. Afuera, la vida seguía su curso opresivo. Adentro, una criada mestiza luchaba con la muerte por el alma del hombre que amaba, reescribiendo en silencio las reglas de su destino. Una mañana, al alba de la segunda semana, la fiebre finalmente cedió. Alejandro despertó, débil y desorientado, pero lúcido por primera vez en días. Lo primero que vio, no fue el techo ornamentado de su cama, sino el rostro de Sofía, dormida en una silla junto a él, exhausta pero presente. En la pálida luz del amanecer, la vio no como una parte del mobiliario de su casa, sino como un ser humano, como la mujer que lo había anclado a este mundo cuando su alma intentaba escapar. La barrera de amo y sierva, de conde y mestiza, se disolvió en esa mirada. Él extendió una mano temblorosa y rozó su mejilla. En ese simple gesto, todo cambió para siempre. La recuperación de Alejandro fue lenta, pero la transformación de su relación fue instantánea. Insistió en que Sofía permaneciera a su lado, no como enfermera, sino como compañera. Pasaban las horas leyendo juntos, hablando en voz baja, compartiendo un silencio que ya no era incómodo, sino lleno de un entendimiento profundo. Para Sofía, era un sueño peligroso del que temía despertar. Para Alejandro, era el descubrimiento de que la vida, a la que había renunciado, todavía podía contener una luz. Esta nueva e innegable intimidad, nacida en la antesala de la muerte, era un bálsamo para sus almas solitarias, pero también una provocación directa a la guardiana del viejo orden. Cuando doña Isabel finalmente se atrevió a entrar en los aposentos, encontró a su sobrino sentado en un sillón, más fuerte de lo que lo había visto en años, y a Sofía leyéndole en voz baja. La escena la golpeó con la fuerza de una traición. No vio a un hombre recuperado, sino a un rey que había abdicado de su trono por una campesina. Su furia era un veneno frío y calculador. Comprendió que la enfermedad no había debilitado a Alejandro, sino que lo había liberado de su control. Y en ese instante, su objetivo cambió. Ya no se trataba de preservar el honor de la familia. Se trataba de destruir a la mujer que se lo había arrebatado. La guerra por el alma de la hacienda acababa de comenzar. La furia de doña Isabel era una bestia paciente. No podía castigar a Sofía directamente, pues Alejandro, con su nueva fortaleza,
La protegía con una ferocidad silenciosa que desarmaba cualquier ataque frontal. Por lo tanto, su venganza tomó un camino más sinuoso y letal. Se dedicó a desenterrar el pasado, convencida de que la raíz de la insolencia de Sofía debía yacer en los secretos de su madre, Helena. Comenzó a interrogar a los sirvientes más antiguos, a revisar los polvorientos libros de cuentas y los registros de la capilla, buscando una grieta, una debilidad, un arma que pudiera usar para demoler a la joven que se había atrevido a robarle el afecto y la lealtad de su sobrino. Su búsqueda obsesiva la llevó a los baúles olvidados en el desván, donde se guardaban los vestigios de vidas pasadas. Allí, entre sábanas de lino amarillentas y vestidos apolillados, encontró una pequeña caja de madera que había pertenecido a Helena. Dentro, bajo un falso fondo, halló lo que buscaba, un fajo de cartas. Eran misivas apasionadas, escritas con una caligrafía elegante que no era la de Helena. Pero entre ellas, había un borrador de una carta de la propia ama de llaves, una confesión destinada al viejo conde. En ella, Helena hablaba de su hija, de un sacrificio hecho por amor a la casa. Doña Isabel, con el corazón latiendo con un júbilo venenoso, interpretó cada palabra a través del filtro de su odio, convencida de que tenía en sus manos la prueba irrefutable de la bastardía de Sofía. Mientras la conspiración de su tía se tejía en las sombras, la vida de Alejandro y Sofía se había transformado en un paraíso tortuoso. Su conexión, ahora innegable, los aislaba del resto de la hacienda. Se encontraban en la biblioteca, su santuario, donde el mundo exterior se desvanecía entre las páginas de los libros. Sin embargo, la sombra de su supuesto parentesco se cernía sobre cada palabra, cada mirada. El amor que sentían, tan puro en su esencia, era envenenado por la culpa. Una tarde, mientras leían un poema de amor, sus manos se rozaron, y una corriente eléctrica los paralizó. Se miraron con una mezcla de anhelo y desesperación, dos almas atrapadas en una jaula invisible, anhelando una libertad que creían imposible. La oportunidad perfecta para doña Isabel llegó con la noticia de la visita pastoral del obispo de la diócesis, un hombre de una moralidad rígida y un profundo desprecio por el escándalo. Inmediatamente comenzó a organizar una cena en su honor, un evento que sería la comidilla de la nobleza local. Cada detalle fue meticulosamente planeado, no como una celebración, sino como la escenificación de un juicio. Invitaría a las familias más importantes, a los oídos más chismosos, a los ojos más juzgadores. Quería un público. Quería testigos para la ejecución pública del honor de su sobrino y de la criada que lo había hechizado. La hacienda se llenó de una actividad febril que apenas ocultaba la tensión mortal que vibraba bajo la superficie. El padre Miguel observaba todo con un corazón apesadumbrado. Veía la felicidad frágil en los ojos de Alejandro y Sofía, y veía la malicia triunfante en la mirada de doña Isabel. El secreto que había jurado a Helena en su lecho de muerte se había convertido en una carga insoportable. Sabía la verdad, toda la verdad, y su silencio lo hacía cómplice de la catástrofe que se avecinaba. Noche tras noche, se arrodillaba en la capilla vacía, rezando por una guía, debatiéndose entre la lealtad a una promesa hecha a una muerta, y su deber de proteger a los vivos de una mentira devastadora. La proximidad de la cena del obispo lo empujó al borde de una crisis de conciencia que amenazaba con consumir su alma. Sofía sentía el cerco cerrándose a su alrededor. La amabilidad forzada de doña Isabel era más aterradora que su crueldad habitual. Intentó advertir a Alejandro, le suplicó que la enviara lejos, que la despidiera, cualquier cosa para evitar la tormenta que sentía venir. Pero Alejandro, en su nueva rebeldía, se negó. No volveré a esconderme, Sofía, le dijo, con una determinación que la dejó sin aliento, y no permitiré que te vuelvan a esconder a ti. Su valentía era admirable, pero también temeraria. Estaban atrapados en un curso de colisión, impulsados por el amor y el odio, dirigiéndose inexorablemente hacia una noche que los salvaría o los destruiría a todos para siempre. La noche de la cena llegó, trayendo consigo un aire pesado y cargado de fatalidad. Los carruajes de las familias más ilustres llegaron, sus ocupantes vestidos con sedas y joyas, ajenos a que estaban a punto de ser espectadores de una tragedia. Doña Isabel los recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una anfitriona perfecta orquestando su obra maestra de la crueldad.
Sofía, obligada a servir en el gran comedor, se movía como una sonámbula, cada paso una tortura, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre ella. Sabía que no era una criada esa noche, sino el cordero sacrificial que estaba a punto de ser ofrecido en el altar del honor de los de la Vega. Alejandro no se apartaba de ella con la mirada. Sentado a la cabecera de la mesa, junto al obispo, ignoraba las conversaciones, su atención fija en Sofía. Había una promesa en sus ojos, una declaración silenciosa de que enfrentaría lo que viniera a su lado. El ambiente en el salón era una mezcla surrealista de opulencia y terror. El brillo de la plata y el cristal se reflejaba en los rostros tensos. El murmullo de la conversación era un zumbido nervioso. Y el aroma de la comida y el vino no podía ocultar el hedor apodrido de un secreto a punto de ser exhumado. La trampa estaba puesta, las puertas cerradas, y todos los actores estaban en sus lugares para el acto final. El clímax de la noche se acercaba con la lentitud de una ejecución. Después del postre, cuando el vino había desatado las lenguas y relajado las defensas, doña Isabel se puso en pie, golpeando suavemente su copa de cristal para pedir silencio. Una calma expectante se apoderó del gran comedor. Su rostro era una máscara de dolor fingido y justa indignación. Comenzó un discurso sobre el legado, sobre la pureza de la sangre y sobre las serpientes que a veces se crían en el seno de una familia, calentadas por una caridad mal entendida. Cada palabra era un dardo envenenado dirigido a Sofía, que permanecía inmóvil junto a una columna, con el rostro pálido pero la espalda recta. Con un gesto teatral doña Isabel sacó la carta de Elena de su corpiño, sosteniéndola en alto para que todos la vieran. «Tengo aquí», anunció, su voz vibrando con un triunfo cruel, «la prueba de una traición que ha manchado el nombre de esta casa. La confesión de que esta criada, Sofía Ramírez, lleva la sangre bastarda de mi difunto hermano, el conde». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Pero no se detuvo ahí. Su dedo acusador señaló primero a Sofía y luego a su sobrino. Y ahora, en una abominación contra Dios y los hombres, esta mestiza ha seducido a su propio hermano, trayendo el pecado del incesto a estos muros sagrados. La acusación, monstruosa e irrevocable, cayó como una sentencia de muerte en el silencio sepulcral. El obispo, con el rostro enrojecido por la indignación, abrió la boca para pronunciar la condena que los excomulgaría y los convertiría en parias para siempre. Pero antes de que pudiera emitir un sonido, una voz frágil pero inquebrantable resonó desde la penumbra de la capilla contigua. «Usted miente, señora». Todos se giraron para ver al padre Miguel, que avanzaba lentamente hacia el centro de la sala, apoyado en su báculo, sus ojos ardiendo con una luz febril. «Habla desde la malicia y la ignorancia. He guardado un juramento por 20 años, pero mi silencio ante esta injusticia me condenaría al infierno. Dios me perdone, pero la verdad debe ser dicha esta noche». El sacerdote, ante el asombro de todos, reveló la primera capa del secreto. Contó la historia de la profunda tristeza del viejo conde al saberse estéril, una vergüenza que habría destruido su linaje. Describió el pacto desesperado que hizo con Elena, su más leal servidora, para que ella concibiera un heredero que él pudiera reclamar como propio, y así salvar el honor de la casa. La revelación de que el linaje de los de la Vega se basaba en una mentira piadosa, fue un terremoto que sacudió los cimientos mismos de esa sociedad. El honor por el que doña Isabel había estado dispuesta a destruir 2 vidas, se reveló como una farsa, pero la revelación más devastadora aún estaba por llegar. El padre Miguel miró a Sofía con una ternura infinita y continuó. Elena cumplió su promesa, pero no con su señor. El verdadero padre de Sofía fue un joven noble portugués que visitó esta hacienda y partió sin saber que había dejado tras de sí una vida. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Luego, se giró hacia Alejandro, y con una voz clara y resonante, pronunció la verdad que lo cambiaría todo. El secreto que te ha atormentado, la mentira que te ha hecho creer en un amor pecaminoso, ha terminado. Sofía no es la hija del conde. Ella no es tu hermana, Alejandro. La verdad, pura y liberadora, explotó en el salón. Para Sofía, fue como si el mundo, que se había derrumbado bajo sus pies, se reconstruyera en un instante, más brillante y más sólido que nunca.
Las lágrimas que corrían por sus mejillas ya no eran de vergüenza, sino de una liberación tan abrumadora que apenas podía respirar. El peso monstruoso que había cargado en su alma se desvaneció, dejándola ligera, vacía, renacida. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Alejandro. En su mirada, no había horror ni confusión, sino un asombro deslumbrante, el reconocimiento de un milagro. La barrera que los había torturado se había desintegrado, dejando al descubierto la verdad desnuda y radiante de su amor. El mundo de doña Isabel implosionó. Su arma más poderosa se había convertido en polvo en sus manos, revelándola no como la guardiana del honor, sino como una mujer cruel, cuya malicia se basaba en una mentira. Su rostro pasó de la incredulidad a la furia, y finalmente a una máscara vacía de derrota. Fue expuesta, humillada ante la misma sociedad que tanto se había esforzado por impresionar. En su intento por destruir a Sofía, se había aniquilado a sí misma. El obispo la miraba con un desprecio gélido, y los murmullos de los invitados ya no eran sobre el escándalo de los jóvenes, sino sobre la vergonzosa caída de la matriarca. Alejandro está de pie, el salón en un silencio atónito, Sofía llorando de alivio y un futuro impensable abriéndose de repente ante ellos. La mentira que los torturaba ha sido demolida para siempre. Ahora, solo queda la verdad de lo que sienten, expuesta ante un mundo que los juzgará de todas formas. Antes de revelarte la decisión que tomó Alejandro en ese instante, una que sellaría su destino y el de Sofía para siempre, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo que estás a punto de presenciar es el momento más poderoso de esta historia, un acto de amor que desafió todas las convenciones de su tiempo. Ignorando los jadeos de los invitados y la mirada fulminante de su tía, don Alejandro cruzó el salón. Cada paso era deliberado, un adiós a su antiguo mundo, a su nombre, a sus deberes. No se detuvo hasta llegar a Sofía, que seguía paralizada por la emoción. Ante el obispo, ante toda la nobleza de la región, tomó su mano. No fue el gesto condescendiente de un amo, sino el de un igual, el de un hombre que ha encontrado su ancla en medio de la tormenta. Tu sufrimiento ha terminado, dijo, su voz resonando con una certeza que nadie le había oído en años. Y nuestra vida, la verdadera, apenas comienza. No era una promesa, era una declaración. Un nuevo mundo, su mundo, acababa de nacer en las ruinas del antiguo. Y en ese momento, bajo los candelabros del gran comedor, las murallas invisibles que habían separado a amos de siervos, a españoles de mestizos, durante siglos, comenzaron a resquebrajarse. No se derrumbaron por completo, no esa noche, pero la primera piedra había sido arrojada con una fuerza inusitada. El escándalo sería monumental, el precio a pagar, altísimo. Pero por primera vez en la historia de la Hacienda de la Plata Escondida, el amor había demostrado ser más poderoso que la sangre, y la dignidad, un tesoro más valioso que todo el oro y la plata extraídos de las entrañas de la tierra. Y nadie, absolutamente nadie de los que lo presenciaron, olvidaría jamás el nombre de la criada silenciosa que, con su coraje, lo había cambiado todo. El silencio que siguió a la declaración de Alejandro fue más atronador que cualquier grito. Los nobles, congelados en sus asientos, se convirtieron en estatuas de seda y brocado, testigos mudos de la demolición de su mundo. Doña Isabel, con el rostro descompuesto en una máscara de odio impotente, vio cómo su sobrino, el último pilar de su orgullo, elegía a una mestiza sobre su linaje. Alejandro no esperó una respuesta. Con la mano de Sofía firmemente en la suya, la guió fuera del gran comedor, dejando atrás los susurros, las miradas de escándalo y el hedor a hipocresía. Cada paso que daban sobre el mármol frío era un adiós definitivo, no solo a la hacienda, sino a la vida que habían conocido. Estaban cruzando un umbral, hacia un territorio desconocido, armados únicamente con una verdad liberadora y el coraje de su amor. La libertad, como pronto descubrirían, tenía un precio exorbitante. Alejandro comprendió de inmediato que su permanencia en la Nueva España era insostenible. El escándalo los perseguiría como una jauría, envenenando cada aspecto de su existencia. Con una determinación que nadie le había visto en años, tomó la decisión más radical de todas: desmantelar su herencia. Puso a la venta la hacienda de la Plata Escondida, las minas que habían financiado generaciones de opulencia, las vastas extensiones de tierra que llevaban su apellido.
Fue un acto de renuncia total, un sacrificio doloroso pero necesario. Estaba despojándose de su identidad como conde para poder construir una nueva, no como don Alejandro de la Vega, sino simplemente como Alejandro, el hombre que amaba a Sofía. Estaba cambiando un reino de plata por un mundo junto a ella. El destino de doña Isabel fue una tragedia silenciosa, una ironía cruel forjada por sus propias manos. Despojada de su autoridad y abandonada por la sociedad que tanto se había esforzado en complacer, se consumió en su propia amargura. Se negó a abandonar la hacienda, incluso después de que fuera vendida a una familia de nuevos ricos de la capital, y vivió sus últimos años como una sombra en el ala de invitados, una reliquia de un poder extinto. Los sirvientes a quienes había gobernado con miedo, ahora la miraban con una mezcla de lástima y desdén. Su final no fue una muerte dramática, sino un lento desvanecerse en la irrelevancia, rodeada por los fantasmas de un honor que ella misma había corrompido en su desesperada búsqueda por preservarlo. Su castigo fue convertirse en aquello que más temía, una olvidada. El viaje a través del Atlántico fue una purificación, para Sofía, que nunca había visto más allá de las montañas que rodeaban la hacienda, el océano era una revelación, una extensión infinita de libertad. Durante la travesía, Alejandro le leía poesía y le enseñaba historia, no como un amo a una sirvienta, sino como un amante a su compañera. Noche tras noche, bajo un manto de estrellas que no conocían castas ni linajes, hablaban de sus miedos, de sus sueños y del futuro que construirían juntos. El aire salado del mar parecía limpiar las cicatrices de sus almas, lavando los últimos vestigios de culpa y vergüenza. Cuando finalmente avistaron las costas de Portugal, no eran los mismos dos seres rotos que habían huido de la Nueva España. Eran dos mitades de un todo, renacidos y listos para empezar de nuevo. Se establecieron en una modesta pero hermosa quinta en el Valle del Duero. Era un mundo de colinas verdes y viñedos bañados por el sol. Un marcado contraste con la aridez de Guanajuato. Allí, lejos de las miradas juzgadoras de la sociedad colonial, su amor pudo finalmente florecer sin miedo. Alejandro usó parte de su fortuna para asegurar que Sofía tuviera un nombre y una dote, no para complacer a un mundo que habían dejado atrás, sino para darle la seguridad y el respeto que siempre le habían negado. La casa se llenó de risas, de música y sobre todo de libros. La biblioteca, con sus ventanas abiertas a los viñedos, se convirtió en el corazón de su nuevo hogar, un santuario, donde el conocimiento y el afecto fluían libremente, un testimonio de la vida que habían elegido construir. La transformación de Sofía fue la prueba más grande de su victoria. La criada silenciosa, que caminaba con la cabeza gacha, dio paso a una mujer de una elegancia serena y una confianza tranquila. Aprendió a administrar la quinta junto a Alejandro, su inteligencia natural finalmente aplicada a algo más que la supervivencia. Su voz, antes un susurro temeroso, se volvió clara y melódica, ya fuera leyendo a Camões en voz alta, o debatiendo ideas con su esposo. Encontró una alegría profunda en las cosas simples. El calor del sol en su piel, el sabor del vino de sus propias uvas, la libertad de caminar por sus tierras sin pedir permiso a nadie. Por primera vez en su vida, no era definida por su sangre o su posición, sino por el contenido de su alma y la fuerza de su corazón. Alejandro a su vez encontró la redención que tanto había anhelado. El fantasma del conde atormentado, ahogado en vino y autocompasión, desapareció para siempre. En su lugar, emergió un hombre que encontraba un propósito profundo en la felicidad de Sofía. El amor que sentía por ella lo sanó, llenando el vacío que la tragedia había dejado en su corazón. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en las minas de plata, sino en compartir un silencio cómodo al final del día. En ver la admiración en los ojos de la mujer que lo había salvado de sí mismo. Juntos crearon un refugio, un pequeño paraíso personal, donde el pasado podía ser recordado sin dolor, y el futuro era una promesa de paz compartida. Una vida sencilla pero extraordinariamente plena. Sin embargo, su felicidad llevaba consigo una nota perpetua de melancolía. Eran exiliados del corazón, y aunque habían construido un hogar, nunca dejaron de sentir la punzada de la nostalgia por la tierra que los vio nacer. Las cartas ocasionales del padre Miguel o de Tadeo eran un vínculo agridulce con un mundo al que jamás podrían regresar. Habían ganado su amor y su libertad,
pero el precio fue la renuncia a sus raíces, a los olores, los sabores y los sonidos de su patria. Esta tristeza silenciosa no disminuía su amor, sino que le daba una profundidad mayor, un recordatorio constante del inmenso valor de lo que habían arriesgado y construido juntos, un amor forjado no solo en la pasión, sino también en el sacrificio compartido. En la Nueva España, su historia se convirtió en leyenda. Entre los sirvientes, los mineros y los campesinos, el cuento de la criada mestiza y el conde que renunció a todo por ella se transmitía en susurros alrededor de las hogueras. Se convirtió en un mito de resistencia, una prueba de que los muros de la opresión, aunque altos y gruesos, no eran impenetrables. Su amor se transformó en un símbolo de esperanza, una pequeña llama que afirmaba que la dignidad no podía ser extinguida por la tiranía de la sangre o la fortuna. Sin saberlo, Sofía y Alejandro habían dejado atrás un legado mucho más poderoso que cualquier título nobiliario. La creencia de que incluso el alma más humilde tiene derecho a luchar por su propia felicidad. La prueba de esta historia no reside solo en los registros de venta de una antigua hacienda o en los anales de un escándalo olvidado por la aristocracia. Reside en un segundo diario, uno con una caligrafía firme y elegante, hallado casi 2 siglos después en el fondo de un baúl en aquella quinta portuguesa. Era el diario de Sofía. En sus páginas, no solo confirmó la historia de su madre, sino que narró su vida con Alejandro, sus alegrías, sus tristezas, y la paz profunda que encontraron. Este testimonio, escrito por una mano que una vez fue forzada a la invisibilidad, es el eco final de su voz, un puente a través del tiempo, que nos permite no solo conocer su historia, sino sentir la verdad inquebrantable de su amor. El legado de Sofía y Alejandro no es una estatua de mármol en una plaza polvorienta, ni un apellido grabado en los libros de historia de la nobleza. Su legado es algo mucho más sutil, y a la vez, infinitamente más poderoso. Es la demostración de que una sola vida, por muy insignificante que parezca a los ojos del mundo, puede contener la fuerza necesaria para desafiar las estructuras más arraigadas de la injusticia. Su historia nos enseña que el coraje no siempre ruge como un león. A veces, es la voz silenciosa al final del día que dice, lo intentaré de nuevo mañana. Es la resiliencia de un alma que se niega a ser definida por las etiquetas que otros le imponen, y que lucha por escribir su propio destino. La verdad, en esta historia, actúa como una fuerza de la naturaleza. Durante décadas, permaneció enterrada bajo capas de miedo, vergüenza y honor mal entendido, pero como una semilla que espera pacientemente bajo la tierra reseca, solo necesitó una grieta, un acto de valentía del padre Miguel, para brotar con una fuerza imparable. La verdad no solo liberó a Sofía y Alejandro de su tormento personal, sino que expuso la fragilidad de todo el sistema. Demostró que el poder construido sobre mentiras es, en última instancia, un castillo de naipes, listo para derrumbarse ante el más mínimo soplo de honestidad. Su historia es un recordatorio de que ninguna mentira, por muy protegida que esté, puede sobrevivir para siempre a la luz. Su amor también redefinió el concepto mismo de honor. Para doña Isabel y su mundo, el honor era una cuestión de sangre, de linaje, una fachada que debía mantenerse a cualquier costo, incluso si se sostenía sobre cimientos podridos. Para Sofía y Alejandro, el honor se convirtió en algo completamente diferente. Era la lealtad a la verdad del corazón. Era la valentía de Alejandro, al renunciar a su mundo entero por una sola persona. Era la dignidad de Sofía al amar a un hombre sin esperar nada a cambio. Su historia nos obliga a preguntarnos qué es la verdadera nobleza. Nacer con un título, o vivir con una integridad que ningún título puede comprar y ninguna desgracia puede arrebatar. El legado de su historia también reside en los pequeños actos de bondad que la hicieron posible. En el coraje silencioso de Tadeo, que protegió a Sofía sin esperar recompensa. En la crisis de conciencia del padre Miguel, que arriesgó con acento agudo su posición para detener una injusticia monstruosa. Estos hombres no cambiaron el mundo, pero cambiaron el mundo para Sofía. Su historia nos recuerda que, a menudo, los grandes cambios no son iniciados por ejércitos, sino por la decencia de individuos comunes que eligen hacer lo correcto en el momento preciso. Su valentía, aunque no sea recordada en los anales, fue el cimiento sobre el que se construyó la libertad de 2 almas. La lucha de Sofía por ser vista,
por ser amada por quien era, y no por la casta a la que pertenecía, resuena a través de los siglos. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido el peso de las expectativas, la presión de encajar en un molde que no nos corresponde? ¿Cuántos hemos amado en secreto, temiendo el juicio de un mundo que no comprende la conexión de dos corazones? Su historia, aunque ambientada en un pasado lejano, toca una fibra universal. Es la lucha eterna del individuo contra el sistema, del amor contra el prejuicio, y de la verdad contra el silencio. Es un espejo, en el que podemos ver reflejadas nuestras propias batallas por la autenticidad y la felicidad. El diario que Sofía dejó atrás es, quizás, su victoria final y más completa. La sociedad colonial intentó por todos los medios silenciarla, hacerla invisible, reducirla a una sombra sin voz, pero al final, fueron sus palabras, su caligrafía, su perspectiva, las que sobrevivieron. Ese pequeño libro de cuero es un acto de desafío póstumo. Es la prueba de que, aunque intenten enterrar una historia, la verdad tiene una forma de perdurar, esperando pacientemente a que alguien la encuentre y la devuelva a la vida. Su diario no es solo un registro de eventos, es la resurrección de una voz que se negó a ser borrada del libro de la existencia. Su historia nos obliga a considerar cuántas otras historias como la suya se han perdido en el polvo del tiempo, cuántos amores imposibles florecieron y murieron en secreto. ¿Cuántos actos de valentía silenciosa nunca fueron registrados? Por cada Sofía cuya voz encontramos, hay miles que permanecen en la oscuridad, sus vidas y sacrificios olvidados. Recordar su historia es, por lo tanto, un acto de justicia no solo para ella, sino para todos aquellos cuyos destinos fueron borrados por la indiferencia de la historia. Es un compromiso de escuchar los susurros del pasado, de buscar la humanidad en los márgenes de los grandes relatos. Si crees que ninguna historia de amor verdadero debe ser olvidada, que ninguna voz silenciada por la injusticia debe permanecer en la oscuridad, comparte este video con alguien especial. Tu gesto ayuda a que estos relatos, rescatados del polvo del tiempo, sigan viviendo y respirando. Y suscríbete a nuestro canal, para conocer más destinos que el mundo intentó borrar, pero cuyas historias se negaron a permanecer en silencio. Hay innumerables almas como Sofía esperando a que su verdad sea contada, y es nuestro honor y nuestro deber traerlas de vuelta a la luz, donde siempre debieron haber estado. El viaje de Sofía es un círculo completo y perfecto. Comenzó como una figura anónima, definida por la historia de su madre, atrapada en un secreto que no era suyo. Terminó como la autora de su propia narrativa, una mujer que encontró su identidad, no en su sangre, sino en sus elecciones. Pasó de leer en secreto en una biblioteca abandonada a presidir su propia biblioteca, un espacio de luz y conocimiento. Su vida es un testimonio de la increíble capacidad del espíritu humano para trascender sus circunstancias, para transformar el dolor en sabiduría y la opresión en una libertad ganada con esfuerzo. Porque al final, ellos descubrieron que el linaje no define el valor, y que la verdadera nobleza no se hereda en un título, sino que se forja en la valentía de un corazón que se atreve a amar sin condiciones. La historia de la criada silenciosa y el conde atormentado nos enseña que el amor, cuando es real, no reconoce jerarquías ni fronteras. Tiene el poder de desmantelar imperios, de sanar las heridas más profundas, y de construir un mundo nuevo sobre las ruinas de uno antiguo, un mundo donde dos almas pueden, finalmente, encontrar su hogar. Su amor no fue una simple pasión, sino un acto de revolución silenciosa. Cada mirada compartida, cada palabra susurrada, cada gesto de ternura en un mundo que solo les ofrecía crueldad, era una pequeña victoria contra el orden establecido. No necesitaron ejércitos ni proclamas. Su revolución fue íntima, personal, pero sus ondas expansivas alteraron el curso de muchas vidas. Nos dejaron una lección imperecedera, que a veces, el acto más radical y transformador que uno puede cometer, es simplemente atreverse a amar a quien el mundo dice que no debemos. Y así, la historia de Sofía y Alejandro perdura, no como un cuento de hadas, sino como un testamento crudo y hermoso de la resiliencia del espíritu humano. Es un eco que viaja a través del tiempo, un susurro que nos llega desde una quinta en Portugal, recordándonos que incluso en la noche más oscura,
La luz de una sola vela de amor y verdad es suficiente para iluminar el camino a casa. Su historia nos pertenece a todos, una herencia de coraje que nos inspira a vivir con más autenticidad y a amar con más valentía en nuestro propio tiempo. La furia de doña Isabel era una bestia paciente. No podía castigar a Sofía directamente, pues Alejandro, con su nueva fortaleza, la protegía con una ferocidad silenciosa que desarmaba cualquier ataque frontal. Por lo tanto, su venganza tomó un camino más sinuoso y letal. Se dedicó a desenterrar el pasado, convencida de que la raíz de la insolencia de Sofía debía yacer en los secretos de su madre, Helena. Comenzó a interrogar a los sirvientes más antiguos, a revisar los polvorientos libros de cuentas y los registros de la capilla, buscando una grieta, una debilidad, un arma, que pudiera usar para demoler a la joven que se había atrevido a robarle el afecto y la lealtad de su sobrino. Su odio ya no buscaba restaurar el orden, buscaba la aniquilación. Su búsqueda obsesiva la llevó a los baúles olvidados en el desván, donde se guardaban los vestigios de vidas pasadas. Allí, entre sábanas de lino amarillentas y vestidos apolillados, encontró una pequeña caja de madera que había pertenecido a Helena. Dentro, bajo un falso fondo, halló lo que buscaba: un fajo de cartas. Eran misivas apasionadas, escritas con una caligrafía elegante que no era la de Helena, pero entre ellas había un borrador de una carta de la propia ama de llaves. Una confesión destinada al viejo conde. En ella, Helena hablaba de su hija, de un sacrificio hecho por amor a la casa. Doña Isabel, con el corazón latiendo con un júbilo venenoso, interpretó cada palabra a través del filtro de su odio, convencida de que tenía en sus manos la prueba irrefutable de la bastardía de Sofía. Mientras la conspiración de su tía se tejía en las sombras, la vida de Alejandro y Sofía se había transformado en un paraíso tortuoso. Su conexión, ahora innegable, los aislaba del resto de la hacienda. Se encontraban en la biblioteca, su santuario, donde el mundo exterior se desvanecía entre las páginas de los libros. Sin embargo, la sombra de su supuesto parentesco se cernía sobre cada palabra, cada mirada. El amor que sentían, tan puro en su esencia, era envenenado por la culpa. Una tarde, mientras leían un poema de amor, sus manos se rozaron, y una corriente eléctrica los paralizó. Se miraron con una mezcla de anhelo y desesperación, dos almas atrapadas en una jaula invisible, anhelando una libertad que creían imposible de alcanzar. La oportunidad perfecta para doña Isabel llegó con la noticia de la visita pastoral del obispo de la diócesis, un hombre de una moralidad rígida y un profundo desprecio por el escándalo. Inmediatamente, comenzó a organizar una cena en su honor, un evento que sería la comidilla de la nobleza local. Cada detalle fue meticulosamente planeado, no como una celebración, sino como la escenificación de un juicio. Invitaría a las familias más importantes, a los oídos más chismosos, a los ojos más juzgadores. Quería un público, quería testigos para la ejecución pública del honor de su sobrino y de la criada que lo había hechizado. La hacienda se llenó de una actividad febril que apenas ocultaba la tensión mortal que vibraba bajo la superficie. El padre Miguel observaba todo con un corazón apesadumbrado, veía la felicidad frágil en los ojos de Alejandro y Sofía, y veía la malicia triunfante en la mirada de doña Isabel. El secreto que había jurado a Helena en su lecho de muerte, se había convertido en una carga insoportable. Sabía la verdad, toda la verdad, y su silencio lo hacía cómplice de la catástrofe que se avecinaba. Noche tras noche, se arrodillaba en la capilla vacía, rezando por una guía, debatiéndose entre la lealtad a una promesa hecha a una muerta y su deber de proteger a los vivos de una mentira devastadora. La proximidad de la cena del obispo lo empujó al borde de una crisis de conciencia que amenazaba con consumir su alma. Sofía sentía el cerco cerrándose a su alrededor. La amabilidad forzada de doña Isabel era más aterradora que su crueldad habitual. Intentó advertir a Alejandro, le suplicó que la enviara lejos, que la despidiera, cualquier cosa para evitar la tormenta que sentía venir. Estaba dispuesta a sacrificar su propia felicidad, a desaparecer de su vida para siempre si eso significaba salvarlo de la ruina que su tía estaba planeando con tanto esmero. En su mente, su amor por él se manifestaba en el deseo de protegerlo, incluso de sí misma. Suplicó con lágrimas en los ojos, no por miedo a su propio destino,
sino por el terror de verlo destruido por una conexión que ella creía maldita desde su nacimiento. Pero Alejandro, en su nueva rebeldía, se negó rotundamente. El hombre que había pasado años hundiéndose en la apatía, había sido reemplazado por alguien que finalmente estaba dispuesto a luchar. «No volveré a esconderme, Sofía», le dijo, con una determinación que la dejó sin aliento. «Y no permitiré que te vuelvan a esconder a ti». Su valentía era admirable, pero también temeraria. Al protegerla, estaba exponiendo su corazón, desafiando abiertamente a su tía y a todo su mundo. Estaban atrapados en un curso de colisión, impulsados por el amor y el odio, dirigiéndose inexorablemente hacia una noche que los salvaría, o los destruiría a todos para siempre. Su decisión selló su destino común. La noche de la cena llegó, trayendo consigo un aire pesado y cargado de fatalidad. Los carruajes de las familias más ilustres llegaron, sus ocupantes vestidos con sedas y joyas, ajenos a que estaban a punto de ser espectadores de una tragedia. Doña Isabel los recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una anfitriona perfecta orquestando su obra maestra de la crueldad. Sofía, obligada a servir en el gran comedor, se movía como una sonámbula, cada paso una tortura, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre ella. Sabía que no era una criada esa noche, sino el cordero sacrificial que estaba a punto de ser ofrecido en el altar del honor de los de la Vega. Alejandro no se apartaba de ella con la mirada. Sentado a la cabecera de la mesa, junto al obispo, ignoraba las conversaciones, su atención fija en Sofía. Había una promesa en sus ojos, una declaración silenciosa de que enfrentaría lo que viniera a su lado. El ambiente en el salón era una mezcla surrealista de opulencia y terror. El brillo de la plata y el cristal se reflejaba en los rostros tensos. El murmullo de la conversación era un zumbido nervioso, y el aroma de la comida y el vino no podía ocultar el hedor a podrido de un secreto a punto de ser exhumado. La trampa estaba puesta, las puertas cerradas, y todos los actores estaban en sus lugares para el acto final. El clímax de la noche se acercaba con la lentitud de una ejecución. Después del postre, cuando el vino había desatado las lenguas y relajado las defensas, doña Isabel se puso en pie, golpeando suavemente su copa de cristal para pedir silencio. Una calma expectante se apoderó del gran comedor. Su rostro era una máscara de dolor fingido y justa indignación. Comenzó un discurso sobre el legado, sobre la pureza de la sangre y sobre las serpientes que a veces se crían en el seno de una familia, calentadas por una caridad mal entendida. Cada palabra era un dardo envenenado dirigido a Sofía, que permanecía inmóvil junto a una columna, con el rostro pálido pero la espalda recta, esperando la estocada final.